Buenos días, buenos días, hermanos. Le damos las gracias a nuestro Dios de poder estar una vez más aquí para reflexionar en la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos amados, estamos terminando el mes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queremos que meditemos una vez más en la resurrección. Y hubo un personaje en la Biblia, Job, capítulo 14, versículo 14, que preguntó: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Él hace esta pregunta: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y en unos minutos voy a dar la respuesta, porque él mismo, en el mismo libro, encontramos la respuesta. En el capítulo 19, versículos del 25 al 27. Y de hecho, la canción que oímos está basada en ese pasaje de Job, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? La muerte vino a este mundo como resultado del pecado, y desde entonces esclavizó al hombre. ¿Por qué el hombre teme a la muerte? ¿Por qué el hombre le tiene miedo a la muerte? Porque no es
natural al hombre el morir. Es normal el respirar, el comer, el crecer, el enamorarse, casarse, tener hijos, pero no es normal el morir. El ser humano no fue creado para morir. De hecho, Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, o sea, el deseo de vivir para siempre. La muerte entonces es el resultado del pecado. La muerte es el resultado de la desobediencia del hombre a Dios. La Biblia lo dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, hemos pecado y estamos conscientes de ello. Vamos a ver, según este pasaje que acabamos de leer, 4 puntos, pero no se preocupen que voy a terminar normalmente en el tiempo que consumo, alrededor de 25 minutos. En verdad, suelo predicar 40-45 minutos cuando estamos con la congregación toda en un ambiente diferente, pero ahora en esta plataforma trato de consumir alrededor de 20-25 minutos, quizás a veces un poquito más, pero por ahí. Vamos a ver 4 puntos, por ahí estamos en cuanto al tiempo. Vamos a ver 4 puntos. Vamos a hablar sobre los que duermen de manera breve, que está en el versículo 13. Cristo murió y resucitó, versículo 14. Resucitarán todos los que creen en Jesús. La Biblia lo enseña. Y por último, en el orden de Dios va a ser esa resurrección. Son las 4 cosas que vamos a ver. Saber sobre los que duermen. Cristo murió y resucitó. Resucitarán todos los que creen en Jesús. Tercer punto, en el orden de Dios. 4 puntos. Y lo que quiero que recordemos, lo que quiero que tengamos en mente, los cristianos no hemos de estar tristes, sino más bien contentos porque tenemos esperanza, la esperanza de la vida eterna, la cual hemos también de compartir con los demás. Repito, los cristianos no hemos de estar tristes, sino más bien contentos porque tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual hemos de compartir con aquellos que nos rodean. Vamos a orar para entonces continuar. Padre nuestro Dios, te alabamos y te damos las gracias por tu amor. Gracias por todas tus bondades. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos las gracias. Te damos las gracias porque Él resucitó entre los muertos y hoy vive. Te damos las gracias porque esta es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, tus hijos, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y le seguimos. Y ahora te queremos pedir que con tu Santo Espíritu nos guíes para poder exponer tu palabra de manera clara y sencilla y pueda ser una realidad y podamos comprender la resurrección de tu Hijo Jesús. Padre amado, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas que hemos cometido contra ti y contra aquellos que nos rodean. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, lo primero que quiero que veamos es lo que nos enseña el versículo 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí vemos que habla de tristeza y esperanza, pero vemos que él dice: yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Yo no quiero que ustedes no sepan acerca. Ignorar es alguien que no sabe sobre un tema, ¿verdad? Entonces, que no sepan sobre los que duermen, refiriéndose a los cristianos que ya han muerto y que han muerto en Cristo. Y vemos que él les dice: para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que no tienen esperanza son los que no son cristianos, aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que no conocen lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y vemos que dice: para que no os entristezcáis. La tristeza es estado de ánimo,
caracterizado por lo general por el pesimismo, la insatisfacción y por ende con tendencia al llanto. La tristeza es desconsuelo, la tristeza es angustia, la tristeza es desánimo. Y creo que todos ustedes, tanto como yo, conocen lo que es tristeza. Desde el punto de vista bíblico, según el diccionario Vine, diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, dice que la palabra en griego provoca dolor. Y por eso aquí habla de la tristeza, o sea, de un dolor que uno tiene por algo que ha sucedido o por alguna información que hemos recibido. En este caso está hablando de la vida y de la muerte. Y vemos que les dice para que no tengan dolor como aquellos que no conocen y que no tienen esperanza. Y por supuesto, la diferencia o el antónimo, pudiéramos decir, de tristeza es esperanza. La esperanza es confiar de lograr una cosa o que se realice lo que desea. Es seguridad, es certeza lo que es la esperanza. Cuando vamos a la palabra en el griego, significa la feliz espera del bien. Cuando uno está esperando felizmente porque sabe que va a llegar. Y esa es la esperanza que nosotros los cristianos tenemos, porque sabemos que la esperanza de la vida eterna va a llegar a nuestras vidas. Como dice en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida antes de los siglos. Antes de que la creación, Dios prometió esta vida. Y también, como dice en Colosenses 1:27, tiene que estar en el número 50 esto. Como dice Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de la vida eterna. Hermanos, también dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, no tenemos o no debemos entristecernos como los que no son cristianos, como los que no son hijos de Dios, como los que no conocen a Jesucristo. Porque en Jesucristo tenemos esperanza, en Jesucristo tenemos futuro. No porque tengamos grandes habilidades, sino porque Jesucristo ya venció, Él se levantó de los muertos. Pastor, pero yo me pongo triste, sí, pero no estoy hablando de una tristeza que sea un total desosiego, que sea un total desconsuelo. Podemos tener cierta tristeza por la separación, pero estando consciente y sabiendo que es un hasta luego, no un para siempre. Recuerdo cuando era un adolescente, tenía alrededor de 13, 14 años, fui a un entierro de unos vecinos. Y el llanto era increíble. Y la gritería era tremenda. Y cuando se bajó la caja, se puso en el hueco, hasta había uno de los familiares que se quería tirar para la caja y del lamento y del dolor que tenía. En aquel momento yo dije, wow, mira cómo le quiere. Después con los años aprendí también que no necesariamente el que más llora es el que más lo quería. A veces es el que más remordimiento tiene, porque no hizo lo que debió haber hecho mientras su familiar estaba en vida. Pero había un total desconsuelo, había una total desesperanza, había una angustia increíble. Sin embargo, cuando llegué a los pies de Cristo, uno de mis pastores, su mamá murió. Yo he tenido dos pastores en mi vida, el pastor Abilio Jorge Lugo y el pastor Nilo David Domínguez. Uno primero y después el otro. Pero yo estaba recién convertido cuando la mamá de mi pastor, Lugo, como le llamo,
murió. Y yo llegué a la iglesia y se dio un culto el domingo en la noche, y después del culto los hermanos todos fueron para la funeraria. Y yo, como no quería ser menos, aunque de verdad no conocía mucho, también fui. Y hubo algo que me impactó aquella noche. La funeraria en el país del cual procedo son diferentes habitaciones, y en una había gritería, llanto y dolor. Pero cuando entré donde yacía el cuerpo de la mamá del pastor, allí estaban los hermanos de la iglesia, vinieron hermanos de otra iglesia, y había tristeza, pero no como los que no tienen esperanza. Allí cantaron y empezaron a cantar himnos a Dios, y yo dije, ¿qué es esto? En medio de un funeral esta gente está cantando, y la gente de otros cubículos vinieron a ver qué cosa era lo que estaba pasando. Pues allí los hermanos empezaron a cantar. El coro de la iglesia cantaron como 2 himnos preferidos de la mamá del pastor, y después el pastor habló de la vida eterna, y habló de que su mamá estaba preparada para ese momento, y aquello impactó mi vida, porque no era el desosiego, no era el desconsuelo que había visto anteriormente, y que aún estaba viendo que era un show lo que había en el cubículo, 2 cubículos más allá. Y es que aprendí algo. Hay esperanza. En aquel momento mi pastor estaba triste, pero estaba consolado, con la consolación que solo puede dar Dios. Y eso me sirvió a mí también de experiencia. Y es que Cristo resucitó. Cristo murió y resucitó. En el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió, regresando, estoy en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así traerá Dios con Jesús a los que murieron creyendo en Él. En Cristo tenemos esperanza, la esperanza de la vida eterna. Cuando vamos a 1 de Corintios capítulo 15, allí el apóstol Pablo habló sobre la doctrina de la resurrección a la iglesia de Corintios, y dedicó 58 versículos sobre el tema, explicándole a esta iglesia sobre este punto, sobre esta enseñanza, sobre esta doctrina de la resurrección. Y que por supuesto no lo hemos tratado, porque es que hay mucho tema para tratar en la Biblia sobre la resurrección. Pero sí quiero que veamos los versículos del 20 al 22 de este capítulo, y después vamos a ver otros. Vemos que dice en los versículos del 20 al 22, porque mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué cosa es esto, primicias? Primicias es el adelanto, lo que se anticipa, lo primero que salía de la cosecha. Al decir esto, primicia de los que durmieron, el primero de los que durmieron, es que ha habido otros que han resucitado, pero han vuelto a morir, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Nahum, y así muchos otros que resucitaron en la Biblia, pero después volvieron a morir. Pero Cristo resucitó y vive, o sea que Cristo resucitó para siempre, y Él vive hoy y está a la diestra del Padre. Por eso Pablo dice, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero no solo se queda allí. Cuando vamos a los versículos del 4 al 8, vemos que el apóstol Pablo continúa argumentando y dice que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme ya estaba dicho que iba a suceder. Y apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y miren que desapareció a más de 500 hermanos, muchos aún viven y otros ya duermen.
¿Por qué ustedes creen que el apóstol Pablo les dijo muchos aún viven? En otras palabras, todavía hay testigos de ese hecho que ustedes pueden ir y preguntarle. Cuando Pablo escribió estas palabras, fueron alrededor de 30 años después de la resurrección de Cristo. Los acontecimientos estaban aún frescos, aún no habían testigos visuales de la resurrección de Cristo. Y por eso Él les dice en el versículo 6, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ven como una y otra vez usan el término dormir para aquellos que han muerto en Cristo. Sigue diciendo, después apareció Jacobo, después apareció nuevamente a los apóstoles, versículo 7, y el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está hablando como un testigo de la resurrección de Cristo. Pero no solo eso. Cuando vamos a Mateo capítulo 28, versículos del 5 al 7, vemos que los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo. Los ángeles también son testigos de la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 28, versículos del 5 al 7, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no tengan miedo ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Pero no solo eso. También los discípulos, los apóstoles, fueron testigos de la resurrección de Cristo, pero testigos de la resurrección de Cristo dispuestos a morir por lo que estaban diciendo. De hecho, la Biblia usa la palabra en griego, que es lo que nosotros conocemos como mártir. Y mártir es uno que está dispuesto a morir por lo que está diciendo, por lo que está testificando. Y vemos que los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por lo que decían, porque lo que ellos habían visto y lo que ellos habían experimentado era real. En Hechos capítulo 2, versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Dicen ellos allí, hablando ante las autoridades de Israel. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Pero de nuevo, usando la palabra que quiere decir, y estamos dispuestos a morir por lo que estamos diciendo. En Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, vemos que ellos nuevamente dicen, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estamos dispuestos a seguir testificando lo que hemos visto y lo que hemos oído. En el capítulo 5, versículo 28, y con esto voy a terminar en esta parte por ahora. En el capítulo 5, versículo 28, dice así hasta el 32. Diciendo, no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora han llenado a Jerusalén de toda su doctrina, y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vean que no querían mencionar que era Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgando en un madero. A este Dios ha levantado, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Y vemos cómo él habla con un coraje increíble de que estaban dispuestos a morir por lo que ellos decían. Hebreos 12 dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y así hay muchos otros pasajes que hablan de aquellos que estuvieron dispuestos a morir por lo que estaban diciendo, porque era verdad. Usted no está dispuesto a morir por una mentira. Si tiene beneficio la mentira que usted dice,
usted la dice, pero en el momento que le cueste la vida o que le empiece a dar pérdida, dejó de decirla. Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por lo que decían, porque era una realidad y es verdad que Cristo resucitó de entre los muertos. Y sigue diciendo, volviendo ahora a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, antes de llegar a Primera de Tesalonicenses, resucitarán todos los que creen en Jesús. En Juan 11:25 Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. También Cristo dijo en Juan 14:19: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y hay muchos otros pasajes que hablan de que cuando creemos en Cristo tenemos la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hemos tenido hermanos que han muerto por esto del coronavirus, pero ellos van a volver a vivir. Van a volver a vivir para siempre. Cuando Dwight L. Moody, en una ocasión Dwight L. Moody dijo estas palabras: cuando ustedes digan o oigan en los periódicos, él fue un gran predicador, uno de los grandes predicadores del siglo XIX, el más grande evangelista del siglo XIX. Dwight L. Moody dijo: cuando ustedes oigan decir que he muerto, no lo crean, porque estaré más vivo que nunca en la presencia de mi Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Quiero recordarles el texto que recién leímos hace unos momentos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, todos aquellos que han creído en Él, pero con el orden que ha dado el Señor. Dice en el versículo 15, 1 Tesalonicenses 4, versículo 15 en adelante: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Aquí vemos cómo Pablo estaba esperando el acontecimiento más grande, uno de los acontecimientos más grandes de la historia que todavía está por suceder, la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje muchos le llaman el arrebatamiento, pero me gusta mirarlo más no como un suceso que va a suceder, sino como alguien a quien estamos esperando, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que dice, Pablo lo esperaba ver, porque desde que Cristo ascendió a los cielos estamos en los últimos tiempos. Estamos listos para que Cristo venga cuando Dios quiera que suceda. Vemos que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y como Pablo yo también quiero ver esa venida, no vamos a adelantarnos, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero los que han muerto van a resucitar. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, tanto los que ya murieron como los que aún quedan vivos irán juntos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Pero quiero entonces terminar con la pregunta que hizo Job. Job preguntó en el capítulo 14, versículo 14: ¿volverá el hombre? ¿Volverá a vivir el hombre? Y en el mismo Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, dice así la palabra de nuestro Dios: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y al final triunfará sobre la muerte. Dice la Nueva Versión Internacional. Y después de deshecha esta mi piel, y cuando ya mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos, dice la Nueva Versión Internacional. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Estos mismos ojos que están aquí lo verán, y los ojos suyos, si usted ha creído en Cristo, lo verán, y los ojos de todos aquellos que han creído en Él lo verán. Dice Job: y mis ojos lo verán, y no otro, no es que va a haber otro, o no voy a ver por los ojos de otros, yo lo voy a ver, usted lo va a ver. El burro debe ser al revés, primero tenía que haber dicho usted y después yo. Usted lo va a ver y yo lo voy a ver. Todos lo veremos.
al cual veré por mi propio, mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque hay momentos en que tengo tristeza, aunque hay momentos en que pudiéramos tener dolor, porque somos seres humanos y estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo donde hay problemas, aflicciones, dificultades. Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, problemas, dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creo en el poder de Dios, creo en el poder de la resurrección, en el poder que Dios puede resucitar a todos. Pero no hablo del evangelismo de la prosperidad, como muchos hablan, porque aquellos que hablan del evangelismo de la prosperidad están preocupados por la prosperidad, pero no de la suya, no de la mía, de la prosperidad de ellos mismos. Cristo habla de la prosperidad espiritual, de que podremos ver a Dios, como dice este precioso pasaje, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque tenga aflicciones y problemas en este mundo en el cual estoy viviendo, tengo la esperanza de la vida eterna, porque Cristo vive. Nosotros también viviremos. Hay un himno que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Ese es uno de mis signos preferidos, porque Él vive. Hermanos amados, amigos y familiares que nos están siguiendo desde Facebook y YouTube, nuestro Redentor vive. Tenemos esperanza de la vida eterna. Vemos aquí como Pablo les habla sobre los que duermen, para que no se entristezcan, sino que más bien crezcan en la esperanza que tenemos y pongamos nuestro consuelo en esa esperanza, porque Cristo murió y resucitó entre los muertos. Así que resucitarán todos los que creen en Jesús. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y será en el orden que Dios ha dicho, en el arrebatamiento, porque creemos en el arrebatamiento. Y termino diciendo, como dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Y vemos que Él sigue diciendo: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Y usted también puede tener esa esperanza si no ha creído en Cristo. Acéptele como Señor y Salvador de su vida. Y amados hermanos, todos aquellos que ya hemos creído en Él, en el mundo vamos a tener problemas. Cristo lo dijo, pero debemos refugiarnos y recordar que Dios está con nosotros. La diferencia entre el no cristiano y el cristiano, porque vivimos en un mundo en el cual ambos pasamos por problemas. La diferencia es que el no cristiano, el que no ha creído en Cristo, tiene que pasar los problemas como pueda. En el caso nuestro pasamos los problemas, pero Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. Hermanos amados, Dios les bendiga. Y en un tiempo como el que estamos viviendo, le damos las gracias a Dios por la esperanza de la vida eterna que tenemos en su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por tu amor, y gracias por tu palabra, y gracias por la esperanza de la vida eterna que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Porque yo vivo, ustedes también vivirán, dijo Jesús. Ayúdanos a depositar nuestra confianza siempre en ti y esperar en ti. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.